esa congregación yo fui elegido como predicador de mi Salvador. Eso fue en Barranquilla, Colombia. ¿Qué congregación? No tenía nombre, no tenía ningún nombre y me hace recordar como los apóstoles. Ellos eran una casita humilde y ahí no tenían ningún nombre de iglesia de Chequina de Jehová, iglesia La Luz del Mundo, no nada. Una iglesia, una casa normal, sin ningún nombre de denominación humano. Entonces, yo nací en esa congregación y en esa congregación mi Salvador me eligió. O sea, yo sí me congregaba. Ahora no me encuentro, eso fue la edad de los 17 años. Ahora yo tengo 44 años y de la edad de los 17 años han transcurrido muchos años y he estado en diferentes partes de Colombia. Entonces, ahora estoy en una parte por acá lejana de Colombia, cerca de Bogotá, y la verdad no me congrego porque no veo ninguna denominación verdadera y ni tampoco he recibido instrucción de mi Padre Celestial de congregarme en tal congregación, porque todo es a orden de mi Padre Celestial. Fui elegido para predicar sus palabras y eso es lo que yo hago, predicar sus palabras. Yo me congrego con mi Padre Celestial, tengo la intimidad con su Espíritu Santo. Ellos me enseñan, yo recibo sus... Alego, feliz tarde. Sí, eso te digo. Una preguntita. Usted nunca fue pastor, ¿verdad? Pastor es el que transmite un mensaje a Sí. las ovejas de Cristo. Él me dijo en su revelación, me dijo, predica mis palabras. O sea, da a entender que soy un predicador, un discípulo más de su reino. Sí, pero entonces no es pastor, ¿o sí? No, pastor no sería como un predicador, un evangelista. Ajá. Y en esa congregación donde usted estuvo 17 años, tampoco era pastor. No, yo me congregaba ahí me eligió mi Salvador. Luego, luego eh, me fui para la ciudad de Cali y de ahí no me he congregado porque no he visto esa congregación así igualita a donde nací, no. Todas las iglesias donde yo capto, yo veo, esas iglesias te piden el diezmo, o sea, son lobos rapaces. Ninguno puede pedir diezmo en la gracia, porque la gracia es gratitud de vida eterna, no hay que pedir plata. Y la mayoría que yo he notado, todas esas congregaciones te piden a ti plata. Entonces, ¿a dónde yo me voy a congregar si no he visto una congregación como donde yo nací? Entonces, eso es lo importante. Gratis. ¿De qué vale Gratis lo congregarme, pero si recibiste, estoy en gratis una lo dejaste. congregación no elegida por Dios? De nada me vale yo estar congregado. Lemos. Interesante, ¿eh? Interesante, brother. Interesante porque está hablando de la gracia y sí, interesante. Ahora, le hago una preguntita a Lemos. Cuando usted tiene esa revelación del Padre Celestial, obviamente, ¿a usted lo sube al tercer cielo, así como el apóstol Pablo? ¿Algo parecido? Dime, Ana, perdón. Cuando usted tiene esa revelación del Padre Celestial, cuando usted tiene esa revelación, todo lo que le reveló Dios, que usted sabrá, todo lo que Dios le habló, qué es lo que tenía que hacer, la misión que usted tiene en este mundo, ¿a usted también lo lleva al tercer cielo, así como el apóstol Pablo que le enseña así todo? Pues primero en casa me escuché una voz y vi una sombra de una persona. Y escuché la voz clara, una voz que yo jamás había escuchado en la tierra. Escuché una voz que me dice, búscame en ayuno y en oración. Yo como ya sabía que era ayuno y oración, porque yo me congregaba donde te mencioné, yo sabía que era ayuno y oración, me metí en secreto y al tercer día de ayuno, escuché, primero vi una visión tremenda. Yo vi que donde yo estaba todo era luz y al parecer era en las alturas. Todo era luz, todo era blanca lana, todo era resplandeciente de luz.
y había muchos jóvenes de mi edad. Cuando eso yo tenía 17 años. Yo veía muchos jóvenes. Y en esa película, en esa revelación tan gloriosa, yo vi a dos seres, un ser de rojo con coronas y túnicas rojas con miles de perlas. Y el de amarillo también tenía corona con perlas. Pero el de rojo, que estaba a un pie de mi persona, a un paso, perdón, él me extendió un rollo y yo lo comí en la revelación y escuché por segunda vez la voz que me dice, predica mis palabras. O sea, una revelación igual que los profetas de la ley y los profetas y los apóstoles de la gracia. Entonces, ese es el verdadero evangelio cuando la persona es elegida como Moisés en la ley y como Pablo en la gracia, ¿cierto? Entonces, yo he hecho preguntas, ¿quiénes los envió a predicar? Y ninguno me ha dado respuesta verdadera. Porque todos me dicen, Dios, 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 pero dime cómo te envió. Tienes que decir igual lo que dijo Moisés, una revelación, tuvo un encuentro personalmente con él y me envió. Ese es el deber ser. Pero no dicen otras cosas, sino cosas ficticias. Entonces, el verdadero evangelio es ese. Cuando Dios te elige, caso de Moisés en la ley, o como te elige caso de Pablo en la gracia, que fue una revelación directa. Ese es el verdadero llamado. Entonces, como dice la misma Biblia, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y quién es el que envía a predicar? Miren la lógica, ¿quién es el que envía a predicar si no es Cristo? Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados si el que envía es Cristo? Entonces, te hago la pregunta bien formulada. Entonces, la persona debe decir, Cristo me envió. Pero no, dicen, ¿sabe qué me dicen? Está escrito, id y hacer discípulos. Eso es una respuesta falsa. Y de gravedad al 100%, eso es grave. Que la Biblia envía a predicar, eso no tiene presentación. Lemos, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, amigo. Gracias, gracias. Pero entonces a vos no te mandó a predicar Dios. Claro, ¿cómo que no? Si me reveló Y sus si palabras, ¿no has vos leído me la decís Torá? que, a ver, si vos estás diciendo que fue Cristo y vos decís que Cristo no es Dios, entonces no fue Dios quien te mandó a predicar. Es que Cristo no es Dios. Y bueno, ¿Qué entonces dijo si la voz? Cristo fue el que ¿Qué se te dijo? presentó Mira, y te mandó a predicar, el que te mandó a predicar según tus creencias no es Dios. te voy a decir, dime qué voz salió en Jerusalén cuando Cristo fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿No fue este es mi hijo amado a Elohim? Bueno, entonces, ¿es Dios o es hijo? Ahora yo le Y pregunto, la no, voz de pero Dios lo dijo al mundo. en Hay base a lo una que vos prueba, estás eso es diciendo, una prueba madre irrefutable. Entonces no entiendo bueno, por qué sí, se sí, dejan a ver, engañar. pero Es hijo de Dios. Este es mi hijo solamente amado. Está leemos, facilito, amigo. sí, pero Está fácil leemos. de comprender. No entiendo por qué se desvían. Está Bueno, fácil de entender. Si él dijo, este es mi hijo amado, a él oí, ¿qué está diciendo? Él es mi hijo. No sé por qué forman más nudos. Este es mi hijo amado. El punto, ese es el hijo. Lemos, No pero den Humberto, vuelta, no Un den vuelta tan segundito. vuelta. Perdón, un segundito. Pero como usted dice que Cristo los envía y usted dice que Cristo no es Dios, Por eso Cristo envió, estando en la carne, él eligió. Estando en la carne, eligió a predicar, ¿cierto? Estando en el espíritu, ¿quién envió a Pablo a predicar? Yo te hago la pregunta. Pues Cristo mismo eligió a Pablo directamente y lo envió a predicar. Entonces está fácil. pero usted dice que Cristo no es Dios. Los envió Cristo, Cristo no pero es Cristo Dios, no es Dios. Cristo es el Hijo. Cristo es el Hijo del Todopoderoso. Él es el Hijo. Bien, entonces usted, Lemos, tiene que decir que a usted lo mandó a predicar el Hijo de Dios. Usted no debe decir que fue Dios, sino el Hijo de Dios que lo mandó a predicar. Sí, es que yo he dicho que el que me envió fue el Hijo. Yo no he dicho que fue Dios. Yo estoy diciendo el Padre envió en la ley a Moisés y en la gracia opera su Hijo. En la gracia opera su Hijo y el Espíritu Santo, ellos dos. O sea que todos tres han trabajado en el transcurso del mundo.
En la ley operó el Padre, directamente operó el Padre. Y en la gracia... En base a lo que usted afirma, Lemos, entonces usted no fue enviado a predicar por Dios, usted fue enviado a predicar por el Hijo de Dios. Por el Hijo de Dios, exactamente, eso lo he dicho, eso es lo que yo afirmo, me envió el Hijo, me envió. Entonces, que quede claro que no fue Dios quien lo mandó a predicar. Claro, yo no he dicho que fue Dios, yo he dicho siempre que el que me envió es el Hijo de Dios me envió, porque Él es el que envía. Para entender nada más me quería aclarar sobre ese punto nada más. Está bien, gracias, ahora lo entiendo. Claro, pero a ver, Ángel, antes de retirarte, porque tienes que retirarte, hoy tienes un debate, ¿tienes alguna pregunta para hacerle a Lemos? En realidad no preguntas. Yo solo le puedo decir que se les respeta su opinión personal, pero no se les puede dar credibilidad a lo que ellos dicen, porque, por ejemplo, ahorita que él está diciendo eso, recientemente me he encontrado con dos personas, por ejemplo, con el que voy a tener el debate, Javier Silvio Sosa, dice que él habla con Jesucristo desde niño. Desde niño habla con Jesucristo y hasta la fecha Jesucristo le sigue hablando. Hay otro que me dice que él es maestro porque Dios lo eligió. Entonces, lo único que yo le dije a Silvio, que es lo mismo que le diría es, bueno, a ver, para yo poderte creer, tú necesitarías darme pruebas que no sea tu opinión, fundamentos que no sea tu opinión, bien sea la palabra de Dios, la Biblia. No sé qué argumentos vas a utilizar para que yo te crea, porque si solo lo dices tú como persona, pues es tu opinión, se te respeta, pero no se te le puede dar credibilidad a lo que tú dices, porque historias como esas de hombres, José Smith fue uno de ellos, que un ángel le habló de parte de Dios. Elena G. de Guay es otra que dice que Dios la inspiró a escribir y escribió más de 40 libros, pero mormones y adventistas tienen doctrinas diferentes. Entonces, no hay coherencia de que sea Dios quien les ha hablado, porque cada uno dice cosas diferentes respecto a la enseñanza de Dios que nosotros conocemos. Eso sería lo único que le puedo decir, que pues... Sí, más teniendo, Ángel, más teniendo el antecedente de Job con los tres amigos, ¿no? Que se le apareció un espíritu en la noche y le hablaron maravillas de Dios y decían venir de Dios, y después se ve claramente en el libro de Job que no eran ángeles de Dios, ¿no? Ay, carajo, esos niños hermosos. Ay, esos niños hermosos. No sé a qué va el punto lo que usted dice con lo que dice el hermano que justamente los tres amigos de Job, a uno de los tres amigos de Job aparentemente hablaba lo que los ángeles le habían dicho que venían de Dios cuando no eran ángeles de Dios, pero él estaba convencido de que era Dios quien le estaba hablando a través de los ángeles. Eso está registrado en el libro de Job. Bueno, de que el demonio se disfraza de ángel de luz, ahí está, o sea, la Biblia dice. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con decir que a mí Dios me habló y que no puede ser Dios el que me habló. Sí, yo entiendo. No sé si eso es lo que usted trata de decir, claro, de que efectivamente eso. Sí. Que uno debe de tener cuidado, porque también el demonio te puede hablar haciéndose pasar por Dios y tú puedes creer que fue Dios el que te habló, cuando exactamente no fue Dios.
Pero bueno, sería interesante escucharlo a Lemos, a ver si lo que se le reveló está conforme a las Escrituras, porque no debe estar contrario a las Escrituras, ¿verdad? Por lo que ya dijo, él mismo se contradice. Por ejemplo, cuando yo le hablo a Javier Sosa de que me dé argumentos, lo único que él hizo fue enojarse, molestarse y comenzar a decir pues, pues insultos hacia mi persona. Le digo, mira, no, yo no te estoy ofendiendo al pedirte que yo no te puedo creer porque es algo serio lo que tú estás diciendo. Yo no le puedo dar credibilidad como tú le crees porque estamos hablando de Dios. Y Dios, pues es Dios. Yo no lo puedo tomar a la ligera, pero si tú te sientes incómodo, está bien. No pasa nada. Claro, por lo menos tenés el derecho a la duda, ¿no? Hasta que se te demuestre que sí haya sido Dios. Mientras Claro, no yo te le lo dije, demuestre, podés dudar. se les respeta La duda a su favor del reo. opinión, pero pues hasta ahí, yo te la respeto, pero no te creo. A menos que me lo puedas demostrar de una manera factible en la que yo razone y diga, pues sí, es verdad lo que tú dices. Sí, yo se las coloqué, pero hay otro hueco que también se puede, como ella es pequeña, se puede salir por ese hueco. Entonces, que tengan buena tarde, yo les dejo y seguimos. Gracias. Dios te bendiga, Ángel, y vamos a mirar el debate que te vas a tener. ¿A qué hora lo tenés? A las 9, Sería Humberto. ¿Eh? A las 9, Humberto, de horario argentino. Ah, bueno, Por ya el le canal aviso de a Ángel, Luca. ya le aviso a Ángel que voy a poner mi foto eh, por el otro hermanito. ¿Está bien? No, tranquilo. No, me gusta escuchar con neutralidad y después sacar mis propias conclusiones. Bueno, Dios te Bueno, bendiga, Ángel. Sí, sí, Dios te gracias. bendiga. Pero Espero que des un buen tema. me interesa Sí. que Lemos nos siga hablando, que nos siga. Lemos. Atención, siervo. Lemos. Tardes. Lemos. Hola. Sí, hola. Hola. Que nos interesa que nos siga contando. O sea, nunca más volviste a ese lugar a congregarte, creo que es algo así que nos narraste, ¿verdad? Sí, no, por razones fuertes de estado en diferentes ciudades, no he estado más en Barranquilla, entonces no he podido congregarme más y tampoco pues ellos están donde yo nací, ya no están ahí, ellos están en otra parte. O sea, eso ¿Y no tenés comunicación con ellos? Imagínate que por ahí mi padre, ayer que lo llamé, me dijo, mijo, por ahí lo saludó el señor Reinaldo, ya está anciano y me manda saludos de usted, mijo, me manda saludos. Entonces, él como que hay contacto con mi padre, pero por ese lado chévere porque esa persona pues me saluda y yo nací con él. Él fue como ese apóstol de ese entonces. El mentor. Ya está anciano, entonces él sigue en el barrio, pero que no tengo conocimiento nada de ellos, no sé nada de ellos, pues por temas que no tenía celular de ellos ni nada de eso. Cuando eso yo era un adolescente de 17 años. Sí, pero una vez crecido bien podrías haberte contactado y seguir la comunicación Hace con ellos. recordar como la iglesia primitiva, ¿cierto? La iglesia primitiva estaba aquí y por razones fuertes de persecuciones, cada quien se expandió. Se van corriendo y van. Sí, siervo. Disgregándose, ¿no? Siervo, pero yo quiero decir algo importante. De pronto, como tú me dijiste que sí, que se me respeta el testimonio, que la opinión. Yo me considero un discípulo de mi Cristo 100%. 100% me considero un discípulo de mi Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que por lo que he pasado y vivido con él.
revelaciones tras revelaciones, que eso no viene de parte de Satanás, sino de un Cristo vivo que habla al ser humano y que revela. Los apóstoles tenían revelaciones, los de la gracia, los de la ley tenían revelaciones también. Entonces él sigue revelando. Pero lo que te revela tiene que coincidir con lo que está en las escrituras, ¿verdad? Dime. Que las revelaciones que puedas recibir tienen que estar acorde a lo que ya está escrito, ¿o no? Pues en parte, un ejemplo, la misma Biblia, un ejemplo a su observación. Jeremías 1, Ezequiel 3, ellos comieron del rollo, ¿cierto? Si lo analizas, si lo lees, lo investigas, te darás cuenta que ellos tuvieron una revelación y comieron del rollo. O sea, él está mostrándote lo mismo, prácticamente, pero si no es en mi caso, ya lo muestra, ya es la copia original. Sí, pero O sea, que en lo sigue que nos siendo dice... así, o sea, que sigue, o sea, él como lo confirma en hechos y en real lo sigue haciendo igual como está plasmado en la misma Biblia. Sí, pero si vamos un poquito, en el Viejo Testamento sabemos que es así, pero en el Nuevo Testamento, por ahí nos está diciendo Apocalipsis que se selle ese libro, el libro de revelaciones, porque Apocalipsis es un libro de revelaciones, y que no se le puede agregar ni quitar nada a lo que está allí en ese libro, dice las Escrituras. Por Sí, lo claro. tanto, las revelaciones quedaron selladas con el último libro que es Apocalipsis, ¿o lo consideras diferente? Pues, ¿a dónde quieres llegar, siervo? Porque no te he comprendido bien tu fundamento. No, mi fundamento es que sabemos que las Escrituras fueron escritas e inspiradas por Dios. Buenas tardes. Una Gracias, saludarlos. revelación que contradiga lo que dicen las Escrituras estaría contradiciendo lo que fue inspirado por Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier revelación que vos recibas tiene que concordar con lo que dicen las Escrituras, porque el Espíritu no se contradice. Sí, siervo. En parte tiene razón. Y lo que te he dicho no está por fuera de las Escrituras, porque te he Claro. mostrado que me ha revelado su llamado. Él me lo ha Por ejemplo, mostrado. yo te doy mi concepto, ¿no? Es mi concepto como yo lo discierno. Puedo estar equivocado, pero, o sea, te doy mi apreciación. A nosotros Dios nos dejó a través de las Santas Escrituras todo el mensaje acerca de la redención y el proceso de la salvación. Nos da a conocer a Dios, en las Escrituras encontramos hechos históricos de sucesos que pasó ese pueblo judío, encontramos mucha historia, encontramos también tradiciones, encontramos de todo en las Escrituras. Pero a lo que voy, estimado hermano, es que Dios nos mandó para encontrar la verdad al Espíritu de verdad, ya que las Escrituras nos dice que el Espíritu de verdad es el que nos conduce a toda verdad. Pero acá hay un problema. El problema es que también Dios mandó un espíritu de error para confundir aún más a aquellos que de alguna manera se extravían. Entonces ahora nosotros que recibimos una revelación debemos preguntarnos, ¿es el espíritu de verdad el que me está conduciendo a la verdad o es el espíritu de error? ¿Cómo podemos comprobar ahora si lo que se nos está revelando proviene del espíritu de error o el espíritu de verdad? De la única manera de poder corroborar qué espíritu nos está guiando en las revelaciones o en los discernimientos que estamos teniendo es a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a contradecir. Si de pronto recibís una revelación que va contrario a lo que explica las Escrituras, es el espíritu de error. Ahora, si Ok, concuerda con lo que dicen las Escrituras, podés empezar a garantizar que es el espíritu de verdad el que te está dando la verdad. ok, te comprendí bien el mensaje. Bueno, ahora mira, me lo permites, te narraré una gran parte y su persona me dirá si no hace concordancia con la relación que me expones, con las escrituras. Uh-huh. Primero,
Primero, ese llamado, ¿cierto? Escucho una voz que me dice, búscame en ayuno y en oración. ¿Eso para ti es de Dios o de Satanás? No, es de Dios y concuerda con las escrituras. Ah, bueno, vamos bien, ¿cierto? Entonces esa voz me dice, búscame en ayuno y en oración. O sea, pasa lo mismo que a Moisés, ¿cierto? Dios elige a Moisés y lo guía al monte Sinaí a 40 días de ayuno. Eso no fue que por obra de Moisés, porque Moisés no tenía conocimiento alguno de ningún plan de salvación, ¿cierto? Antes vemos a un Moisés, pues, que toma justicia por mano propia, un Moisés guiado por Faraón en su gobierno. Bueno, después de que el Salvador lo elige, el Todopoderoso lo elige, ya es lo que empieza a correr como plan del Salvador, ¿cierto? Como esa misión redentora. Entonces, lo guió a 40 días de ayuno. Ahí está apresada. Lo guió a 40 días de ayuno, ¿cierto? Y después de esos 40 días de ayuno, él se le revela en el monte Sinaí y tiene un encuentro poderoso con el todopoderoso Moisés, ¿cierto? Y Moisés mismo ve que el dedo escribe en las tablas en las tablas de piedra. Entonces, prácticamente lo mismo me pasó a mí. Me elige, me dice, búscame en ayuno y en oración, y después que yo lo busque en ayuno y en oración, me revela lo mismo que a Pablo, a Moisés, pero palabras en la gracia. A Moisés lo guió, lo reveló, pero para él mismo escribir en las tablas de piedra, pero a mí me revela las palabras en mi corazón, como dice la misma escritura en Hebreos, que ya en la gracia, él escribe no en libros ahora, él escribe en las tablas del corazón. Entonces, me revela sus palabras y me dice, predica mis palabras. O sea, eso también hace parte de la revelación escrita, ¿cierto? O sea, por ahora voy bien como un elegido, no nada de falso, nada de eso. No, una partecita vas mal, pero en lo demás vas bien. ¿Cuál? ¿Querés que te diga en qué partecita vas mal? ¿Cuál? En que Moisés, cuando sube al monte Sinaí, no va a buscar a Dios. Él ya estaba con Dios, por eso había liberado al pueblo de Egipto. Y el Dios Por ya se le había eso. hecho presente. No fue a buscar a Dios, fue al encuentro de Dios en el monte Sinaí, que es diferente. Sí, amigo. O sea, de pronto me entendiste un poquito mal. Yo dije, Moisés fue elegido Sí, para pero esa dijiste misión. O que sea, fue ya a Moisés buscar a sabía Dios. si Moisés subió al monte, para que me entiendas, o sea, yo te lo resumí, de pronto fue por la parte resumida. Si yo te lo Bueno, resumí, fue Moisés elegido, tuvo un encuentro con él, le habló, escuchó la voz. O sea, si subió al monte, porque ya tenía un encuentro con un Dios. ¿Cómo él va a subir al monte si no tiene sin un encuentro con el de arriba? Él subió porque ya él había escuchado la voz. Subió. claro, O sea, pero en sí, yo no tengo errores, amigo. Mira, yo acordate te de un confirmo algo. Yo puntito. te confirmo algo. No, sí, pero Yo no tengo un errores. Yo no segundito tengo nomás, errores un porque segundito, hermanito, un segundito. Vamos a hacer un diálogo fluido entre los dos. Acordate que Dios se le presentaba a todo el pueblo, pero nada más que el pueblo tuvo miedo. Por eso enviaron a Moisés solo. El pueblo sí, porque hubo un envía a elegido. Moisés solo porque el pueblo tuvo miedo. Claro, porque siempre hay un titular. Y el titular, ¿qué hace? El titular transmite el mensaje. Eso es lo que hizo Dios en Moisés. Transmitir. Eso, él lo elige a él como titular y ese titular predica. Hola, buenas tardes. Entonces, ese es el fundamento. Lo mismo me pasó a mí. Me elige, búscame en ayuno en oración, lo busco. Al tercer día me dice, me da sus palabras, lo mismo que Jeremías 1, Ezequiel 3, comieron del rollo. Y a mí Bueno, me pero pasó lo mismo. convengamos lo siguiente, que el diablo es un gran imitador, ¿no es cierto? Ahora, Sí, para poder discernir si estás en lo verdadero o en lo equivocado, tendríamos que ver qué es lo que predicas para ver si realmente es conforme a lo que se predicó en el primer siglo, ¿no? sí. Ahora Me parece que entraría por ahí. yo te quiero narrar paso a paso de lo que yo viví para que analices mi testimonio, verás. Mira, Dale.
Después de eso, después de eso que tuve ese encuentro cuando dice, búscame, predica mis palabras. Después de eso, siervo, yo recuerdo que tuve una visión también. Yo vi el nombre de Isaías 43 y lo leí. Yo dije, esto yo lo he leído, lo voy a buscar en la Biblia. Lo leí, lo voy a decir que dice en gran parte. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Si por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. O sea, me reveló la Torá, esa parte de la Torá. Luego otra revelación, amigo, mira, que me mostró otra vez, después de ahí, no recuerdo a los días, pero después de ese encuentro que yo tuve, yo tuve 100% siervo, de ahí en adelante mi vida fue diferente. Revelaciones tras revelaciones, y la otra que te voy a mencionar es esta. Vi una visión y en la pared decía, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo decía, esto yo también lo he visto en la Biblia. O sea, ¿por qué me mostraba visiones tremendas? Y lo espero buscado yo en la Biblia. Y yo decía, esto yo lo he visto en la Biblia, listo. Mira, dos revelaciones van ahí. Ahora mira la tercera. Vi una revelación, amigo, ya te mentira, porque no me gusta decir mentira. Mira lo que yo vi. Yo vi que yo estaba en un árbol gigante. Y en ese árbol gigante había un ser conmigo como eso de 3 metros más arriba de mi persona, había otro ser. Eso era, para mí era un ángel. Y yo no sentía miedo. Entonces, yo estoy en un árbol gigante, arriba, encima de ese árbol, y yo miro hacia abajo y yo veo el mundo en tinieblas. Yo vi seres de oscuridad que perseguían a las personas. Yo decía, yo veía todo eso. Seres de negro, de oscuridad, perseguían a las personas. Después de esa visión, como una película bien poderosa, yo veo, o sea, en la revelación me trasladé a la casa donde estaba viviendo con mis padres, allá en Barranquilla. Sí, Y en esa casa yo vi una que, preguntita sobre el árbol. ¿Lo viste el árbol gigante y no sí, viste yo que estaba estaba encima, rodeado, no estaba rodeado de cadenas o como atados en no, cadenas, ¿no? era un árbol gigante, hermoso, y yo estaba encima de ese árbol, allá arribota, como a unos 30 metros encima, arriba. Y arriba de mí había otro ser que me inspiraba confianza, no inspiraba ni miedo, nada, era como un ángel. Y yo veía seres de oscuridad que perseguían a las personas. No, listo, una escena, eso fue para mí como una escena. La segunda escena yo vi que estaba en la casa de mis padres, y esa casa apenas había una habitacioncita, y ahí en esa habitacioncita, ahí estaba mi padre, mi madre y mis 4 hermanos, empezando la casa. Lo demás era zona, para que me entiendas, era, o sea, un lote grande, y nomás había un cuartico, porque apenas estamos empezando humildemente a construir la casa. Bueno, en la casa, en el patio, había tierras de construcción, había piedras de construcción, porque como te lo expongo, estábamos en proceso de edificación. Y mira las cosas las cosas de Dios, siervo. En el patio habían piedras de construcción, y esas piedras se caracterizan por ser piedras fuertes, ¿cierto? De construcción son piedras fuertes. Yo en la visión, yo estaba encima de esas piedras, tipificando que Cristo es la roca. Mira la simbología de esa visión. Una pregunta, Lemo. ¿Esa visión, vos estabas despierto o dormido? Eso le iba a preguntar yo. Despierto. Despierto. Gracias. Adelante. Entonces, yo veía por dónde iba, que sí, ceros de oscuridad, bueno, ceros de arriba de oscuridad. esas piedras de construcción. Entonces, yo estaba por encima de las piedras de construcción, estaba encima de esas piedras, y siervo, yo veía cuando los seres de oscuridad que se metieron donde estaban mis padres y mis hermanos, que no vi que les hicieron, pues yo vi cuando se metieron y salieron al instante. Cuando salen, ellos se abalancearon hacia mí, se lanzaron hacia mí. Y entonces, cuando se lanzan hacia mí, yo lo que hice fue alzar la mano derecha. Yo alcé la mano derecha
estando en la pila de piedra, yo alcé la mano derecha al cielo y yo dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo, y sin echarte mentira, porque no digo mentira, yo sentí la mano cuando se me congela, cuando se me, como una mano, así como estilo cuando se congela. Yo sentí la mano pesada, cuando algo se congela se siente pesado, ¿cierto? Yo sentí como un peso, pero de potencia en la mano. Yo sentí algo sobrenatural. Entonces yo la balanceé hacia ellos. Cuando yo la dirijo hacia ellos, o sea, yo primero alcé la mano e invoqué en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la dirigí hacia ellos, esos seres de oscuridad se desaparecieron. Entonces, hacemos un reencuentro. Me elige, me dice, predica mis palabras. Después me muestra Isaías 43, que va a estar conmigo en cualquier momento difíciles. Después me dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, me está dando todo lo necesario que yo necesito para caminar con perseverancia, para ver que van a venir cosas difíciles, que yo tengo que estar fuerte ahí con él. Entonces, como se cumple enseguida lo que me afirman las escrituras. A sus hijos les dio autoridad de ser sus hijos y potestad para batallar contra Satanás. O sea, me dio autoridad y me da potestad para echar fuera demonios. Ahí me lo está mostrando clarito. Me dijo, invocando sus nombres, echaba fuera los demonios. Entonces, después, otra revelación me mostró a una persona que que empezó nuevo, una persona, cuando eso yo tenía 17 y la persona tenía unos 40 y algo de edad, y esa persona empezó a congregarse ahí. Y mira lo que pasó. Yo veo una visión y en esa visión hay una mesa grande. Y en esa mesa grande yo veo una endemoniada, una mujer horrible, prácticamente, sí, como te lo dije, endemoniada. Y yo veo a esa persona endemoniada, una mesa redonda, y yo veo que ella me va a perseguir. Entonces, como ella me va a perseguir de este lado, entonces yo me le esquivaba del otro lado. O sea, no podía conmigo, no me podía coger. Y en esa, amigo, en esa, perdón, en esa entró esa persona que te mencioné, que se llama, no se me escapa el nombre, Javier. Esa persona entró en la visión y enseguida la endemoniada le colocó, yo vi cuando claritico, le colocó los 3-6 en la frente. Yo le dije a la señora Denis, que no se me escapa el nombre, la señora Denis Cano, se llama la esposa del señor Reinaldo. Yo le dije, doña Denis, tuve esta visión de esta persona que se está congregando acá. Me dijo, sí, perdón, esta persona viene por las muchachas. Este señor viene a enamorar las hermanitas de acá. O sea, me mostró cuando los apóstoles también que no lo podían engañar. A los apóstoles no los podían engañar, no se les escapaba nada. Dios les revelaba, usted está mintiendo, usted está con esto, usted está con cosas raras. Entonces me mostró eso. Después de eso, amigo, me mostró también otra visión. Yo veía en los aires yo veía un dragón escarlata rojo, pero inmenso, o sea, Satanás, mostrándome que en los aires gobierna potestades de Satanás. Vi esqueletos, perdón, vi esqueletos en caballos. Hermano, disculpe que lo interrumpa, pero si la escritura dice que Satanás está acá en la tierra y fue lanzado en forma de rayo en Apocalipsis 12, no sé si Sí, no es pero en la versículo. misma Biblia, Ana, en la misma Biblia, Ana, te va a mostrar que también en los aires Pero, opera legiones de Satanás. Te recuerdo, Daniel, ¿sabe qué impedía las oraciones de Daniel? pero Si te espera, acuerdas del rey estamos de hablando de Persia, es una Apocalipsis. Hablamos de Apocalipsis. Te dice que, mira, en Apocalipsis, porque yo, claro, te estoy escuchando atentamente tus revelaciones, pero, y te preguntó el hermano si todo era conforme a las escrituras, entonces venía de Dios. Pero fíjate que en Apocalipsis, capítulo 12, mira, en el versículo, vamos a leerlo. Fíjate que el arcángel Miguel tuvo una pelea acá con el diablo y dice que fue lanzado en forma de rayo. Y dice,
y dice, y no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Uno está hablando de los aires, el cielo. O yo entiendo mal. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero acá, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles Sí, fueron arrojados con él. Que Daniel es una cosa, es mucho más anterior a lo que escribió el apóstol Juan. Adelante, hermano, no lo quiero interrumpir. Sí, sí, solo hay que agregarle que no se halló más lugar en los cielos para Satanás. Claro. Adelante. Lo que hay que analizar es cuándo fue ese suceso, ¿no? Eso podríamos analizarlo un poquito, en qué momento. bueno, prosigo. Les Dale. recuerdo, Dios no, como dice la misma Biblia, Dios no vino, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás, gobernador de las tinieblas y potestades en las regiones celestes. ¿Sí ves? La misma Biblia te enseña que ahí en las regiones celestes, no en el cielo, sino regiones celestes, opera también potestades de Satanás. ¿Sí lo ves? ¿Y qué impedía las oraciones de Daniel? Es esas potestades que operan en las regiones celestes. No es en el cielo, pero sí son regiones celestes. En los aires opera las potestades de Satanás. Bueno, sigamos. Entonces te estoy mostrando todo acorde conforme la misma escritura. O sea, soy un elegido, soy un enviado y 100% te informo, no les miento, no les engaño. No, tranquilo, tranquilo, yo no estoy poniendo en duda. Sé que evidentemente has tenido revelaciones. Lo que vamos a analizar en esta charla es si realmente esas revelaciones provienen de Dios o no. Eso Tranquilo, yo leí deberíamos Apocalipsis, tenerlo. nada más. Yo leí Apocalipsis. Claro, no, Ahora, tranquilo, no, y aparte que en el tiempo de Ezequiel todavía el diablo seguía subiendo y bajando de los claro. cielos, ¿no? Pero el punto es el siguiente. Pero Pero sabes le hago otra Biblia, sabes Biblia. pregunta, Lemos. Yo quiero hacer otra pregunta, porque yo estoy muy atenta a esas revelaciones. Muy interesante lo que él está contando. Muy Sí, interesante. lo que me suena muy parecido del árbol Mira, gigante a lo que escribió Smith en el libro del Mormón, ¿no? Lo del árbol gigante está relacionado con lo que escribió Smith en el libro del Mormón. Claro, yo no he Este, leído el libro del Mormón, por eso no me di cuenta. nada más que en el libro del Mormón, ese árbol gigante estaba como encadenado, ¿no? Rodeado de cadenas, cosa que el hermanito no vio en su visión. Una preguntita, hermanito, cuando usted tenía esas visiones, usted dijo que estaba despierto, no estaba durmiendo. ¿Qué estaba haciendo en ese momento en que sufría esas visiones? ¿Estaba haciendo algo particular? en ese entonces yo quedaba solo en la casa, tenía yo 17 años, venía de los colegios y yo me quedaba solo en la casa con mis Ah, hermanitos estaba pequeños que están solo dedicando ahí, a eso. meditando, concentrándose a lo mejor en las cosas de Dios y Sí, tenía esas visiones. Bien, sí, estando no, así en no, casa, Otra él mismo pregunta, me mostraba. en ese momento usted leía así la Biblia? Porque como usted se Sí, congregó, claro. leía bastante la escritura. Me alcancé a Ujú. leer como unas 2 veces la Biblia. Claro. Y ahora otra preguntita. ¿Y quién le revela que Cristo no es Dios? ¿Es el mismo Padre, la misma voz del Padre o cómo? Importante esa pregunta, Sí, Ana, claro pero, que me o sea, interesa. como que nace, o sea, como que nace decirlo, digámoslo así. O sea, como me hace sentir como seguro, o sea, decir esa afirmación me hace, como no sé narrártelo, no sé expresártelo, pero, o sea, me nace sí, decirlo abiertamente, yo te entiendo, sin te entiendo. escuchar la voz de él ahora mismo, sin él No, te decirme nada, entiendo. yo sé que él, pues, es el Pero Hijo de entonces Dios. podríamos llegar a la conclusión que en tus visiones, en tus revelaciones, en ningún momento se te reveló que debías predicar que Jesucristo no era Dios, es simplemente te nace a vos. ¿Cómo, No, siervo? no, espera, Humberto, alguien le reveló que Jesucristo no es Dios. Si él tuvo No, muchas pero revelaciones. no fue por las visiones, dice él, a él le nace. O sea, él después de haber recibido esas revelaciones, por él le nace decir que Jesucristo no es Dios, pero lo que yo voy es que ninguna de esas visiones que ha tenido estas revelaciones
se le ha dicho, anda a predicar que Jesucristo no es Dios. No, eso no lo ha recibido él. Yo creo que Sí, sí, amigo. que sí, que él ha recibido, Humberto, ¿sabes por qué? Porque él afirma que Cristo no es Dios, o sea, y que al ser hijo de Dios no es Dios, y alguien le reveló, digo yo, no sé. Pero mejor que Lemo nos explique, Humberto. Sí, sí, que no. No, pero yo lo digo que no es Dios porque eh, yo tengo entendido y lo sé que él es el mayor. El padre es el mayor que el hijo. Ujú. Entonces no Sí, puede ser el hijo de Dios, sino porque es que el hijo se sometió al padre. Entonces, nos vamos a esos fundamentos, pues el padre es el mayor, el padre es Dios. claro. Inclusive, el término Dios, el término Dios no estoy como muy acorde, porque es que la filosofía, la misma Roma Sí, crea esa filosofía de dioses, el dios Júpiter, el dios Hércules. Entonces, yo creo que es más bien el Padre Celestial, como le dijo mismo Cristo, cuando ustedes oren al Padre, no le dijo Dios, ustedes dijo, oren Padre Celestial que estás en el cielo. O sea, ese término Dios no va conmigo tampoco. Es Padre Celestial. amén. Sí, en realidad la palabra Dios simplemente Sí, es y un quiero título. expresarte Es un título. otra revelación, amigo. Imagínate Dale. que otro día, en otro Ve- cierto momento, tenía les voy a decir la verdad, yo tenía después que yo había hecho esos 3 días de ayuno, entró en mí un fuego, un deseo fuerte, pero una sed y hambre de hacer ayuno impresionante que yo no pude más. Yo dije, no, me voy a hacer 21 días de ayuno. Me dije para entre mí. Cogí, cogí una Biblia, en ese entonces recuerdo, y me fui solo vía al mar, allá en Barranquilla, vía al mar. Eso es solo, es un camino largo y todo es montañoso. Entonces me fui solito, me fui caminando por allá 1 hora caminando, me subí a las alturas de esas montañas y estando yo ahí, mira lo que hice, empecé, yo dije, Todopoderoso, te entrego estos 21 días de ayuno y empecé el primer día, ese día, Ana, ese día fue especial, tanto que ese día fue tan acortado que en un momentico ya fue de noche. Empecé orando, empecé cantando alabanzas a mi Salvador, leía partes de la Biblia, otra vez oraba, otra vez cantaba y así terminé el ayuno. Eran las 9 de la noche y yo estaba arrodillado para entregarle el primer día de ayuno y estaba llorándole, Padre Santo, te entrego este día de ayuno. Y Ana, imagínate lo que yo vi, Ana. Y ya te puedes imaginar, yo solo, 17 años, en un monte solo. Imagínate lo que yo vi como a 20 metros, como a 20 metros de esa selva, yo arrodillado, yo sentí unos pasos. Y yo alcé la mirada, estaba la luna llena, clarita, y se veía, todo se veía. Y yo veía, Ana, que venía un ser bajo, de estatura bajita, y tenía una barba larga. No tenía ni camisa, tenía un solo pantaloncito todo andrajoso, un pantaloncito corto. Entonces se detuvo como a esos 30 metros, se detuvo. Él venía, yo le hice la mirada y él se detuvo. Y yo lo estoy viendo y esa persona empezó a maldecirme. ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa. Lárgate. Así me decía. Y yo no sentí miedo, yo no sentí nada de miedo. Yo lo que hice fue levantarme. Yo me levanté y no le quité la mirada de encima. Y no le decía absolutamente nada. Y yo veo que esa persona va caminando, va caminando, va caminando y toma una trocha y se va para allá como al inicio de la carretera. Y yo lo que hice fue irme para la casa. Apenas yo esperé que él se fuera, yo dije, no, yo mejor me voy para la casa. Estando yo solo ahí en ese momento, ¿no? Pero para mí fue una tremenda experiencia, nunca la había pasado. ¿Qué es una Entonces trocha? imagínate, Discúlpame. no Iba a son hacer cosas esa como dicen pregunta, Humberto. Disculpa, muchos Lemo, católicos. Lemo, un segundito. Iba a hacer la misma pregunta, porque como acá somos argentinos, qué es una trocha?
es una piedra o qué? Sí, en la selva, no en la selva, no, sí, en la parte boscosa hay como trocha, es cuando hay, se ve un caminito. O sea, que transita mucha gente por ahí Ah, como de día a ah, buscar leña, a ajá. mochar ramas, o sea, una parte Un selvática. sendero, un Es sendero. un sendero, eso. Un sendero. Ah, y Claro. el Es un sendero. de barba, ¿qué es el Padre Celestial o qué? No, el de No, barba es no. un demonio, para mí era Ah, un un demonio. demonio, claro, porque le estaba gritando. Claro. Sí, 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 es perdón, que perdón. yo estoy en ayuno, yo veo a esa persona y yo me levanté y me dice, ¿tú qué haces aquí en mi casa? Y como Mm. sabemos, los espíritus viven en lugares desiertos, alejados, ¿cierto? Entonces, Lemo, siervo, ¿y no Ana, tuviste miedo en ese momento? no, no sentí nada de miedo, no sentí nada de miedo y lo que yo no podía, no, o sea, no recuerdo que yo no dije nada ni lo reprendí, yo únicamente me lo quedé mirando y yo lo escuchaba cuando me decía, lárgate acá, tu casa, aquí en mi casa, lárgate. Y y yo no, ahí quieto, y yo confiado como un león, esperé que se fuera. Era bajito de estatura, por ahí le pongo aproximadamente metro 50, sí, metro 50. O sea que todas las mujeres pueden ser demonios. No, Humberto, No, no, amigo, Pues digo no, por la estatura. no, 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 ay, Dios mío, no. amigo. Y Ana, yo quedo impresionado que yo he comentado el testimonio y a mí me tratan de satánico. Yo no entiendo, pues si estoy enfrentando a Satanás y me tratan de satánico, No, tranquilo, imagínate. acá no te vamos a tratar de satánico, no te No, No, yo vamos a... tampoco. Al por ese contrario, lado muy contento porque me aprecian el momento, aprecian el diálogo es que y eso tenemos es muy interés fundamental. y tenemos interés de que nos cuente. Eso es fundamental porque la fe viene por el oír y el oír palabras de vida eterna. Entonces sí, siervo, eso Bueno, les seguí informo. contando, seguí narrando, discúlpame que Seguí te hayamos narrando. interrumpido. Sí, yo tendría miedo, pero bueno, como él tenía mucho poder del Espíritu Santo, entonces quedó como, o sea, como abstracto ahí, que no le hacía nada al Sí. demonio. Es lo Entonces, que yo ¿qué interpreté. les revelo? ¿Qué les revelo? ¿Qué les digo hoy en día? Hoy en día yo he menguado, se los digo, los veo como hermanos, hermanos en la fe, se los digo, muy tristemente se los digo, he menguado, bastante menguado, he menguado demasiado, ya no oro como antes, ya no ayuno como antes, sin echarles mentiras, porque no miento y me duele en el corazón, Ana, no me he postrado, no me he arrodillado. O sea, oro a mi padre de pie, pero el propio oración, la propia oración es postrarse ante él. Y no lo he hecho, Ana. Pero eso les digo, he menguado bastante en la búsqueda, en la consagración. Y ahí es donde está el secreto, Ana. Pero El secreto, te y hago les una digo a pregunta, ustedes, Lemo, esa postración yo la puedo hacer, por ejemplo, en el patio, en la habitación, por supuesto sola. eh, ¿Cómo esa postración? claro, sola o en familia, sola en cualquier parte de tu casa, te arrodillas, colocas la frente en tierra. Así hago yo, coloco la frente en el piso, en la tierra, y ahí clamo a mi Padre Celestial, alabo a mi Padre Los Celestial, musulmanes ponen la frente le al- en el piso. sí, pero no es nada malo, porque es que la No, postración no, es ante Él, yo sé. la postración es ante Él, entonces yo ahí postrado le canto, le alabo, le salto, clamo a mi Padre Celestial, Invocas el Espíritu de Dios. sí, claro, al Espíritu Santo. Entonces, Ujú. ¿cuál es el secreto, Ana? El secreto es ese, postrarse y buscarlo en ayuno y en oración. Yo te digo un secreto, Ana, y si tú lo haces, yo te aseguro que vas a tener una revelación directa del Padre. Te Bueno, metas, pueden empezar, ¿sabe cómo? Pueden empezar por decir, de 7 de la mañana al mediodía se considera un ayuno parcial, de 7 hasta el mediodía, sin comer nada ni beber agua. Ya cuando tienen más madurez, pueden meterse ya en un día o en 3 días, 7 días. Pero lo que es el ayuno y la oración es el secreto, es la puerta de la dimensión del Padre que Él quiere. A Él se revela enseguida. y es la Él puerta te del diablo muestra también, enseguida su hermanito. propósito. Es la puerta Y del sabe, diablo también. no, pero en la oración no, ni que la oración No, es a del ver, Padre. no, a ver, te explico.
Déjame que ahora te explique yo un poquito. Cuando nosotros ayunamos, y ayunamos por muchos días, le abrimos la puerta al diablo. ¿Y esto por No, qué? amigo. Permitime que te explique. Después vos me refutas. ¿Por qué? Porque estás débil y el diablo busca la debilidad. El caso muy concreto, vos fíjate que el diablo se le presenta a nuestro Señor Jesucristo cuando ayunó por 40 días. Cuando lo encontró bien débil, allí intentó atacar el diablo a nuestro Señor Jesucristo. No lo hizo cuando estaba con toda su fortaleza. Lo hizo cuando empezó a sentir hambre. Cuando Sí, empezó a sentir hambre en su pero fue debilidad. Te explico, no, contrarrestado. pero permitime que termine. Yo te escuché, vos escuchame. Cuando sintió hambre, ahí le ofrece, si tienes hambre, o sea, eres el Hijo de Dios, y convierte esas piedras en pan. O sea, empieza sobre su debilidad el ataque del diablo. Entonces, cuidado. Así como nosotros limpiamos nuestro organismo y nos vamos purificando a través del ayuno, cuando estamos débiles es cuanto más aprovecha el diablo para atacar. Esto es una realidad y está comprobado. A Jesucristo no se lo tentó cuando estaba fuerte, sino cuando ya estaba débil por los 40 días de ayuno. Entonces, pongamos las cositas un poquito en su lugar. Cuando vos decís, hermanito querido, y citas mucho, Jesucristo es el Hijo de Dios y las Escrituras así me lo dicen, vos vas a poder notar que hay 4 evangelios. El evangelio es la narrativa justamente para llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 evangelios, de los cuales 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se concentran específicamente a mostrarnos a Jesucristo hombre, donde es el Hijo. Pero el evangelio de Juan ya nos empieza a narrar a nuestro Señor Jesucristo desde la preexistencia y lo da a conocer como el Verbo. Y allí justamente inicia de esta manera el Evangelio de Juan, en esta preexistencia antes de que Jesucristo viniera como hombre, y nos empieza a narrar en Juan capítulo 1, versículo 1, que comienza así su Evangelio, diciendo, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios. Más adelante, ya en el versículo 14 de ese mismo Evangelio, nos muestra claramente que este verbo se hizo carne, haciendo referencia a quién, a ese verbo que era desde el principio que estaba con Dios y era Dios. Por lo tanto, si ahora este se hizo carne y lo vemos prefigurado en la existencia de nuestro Señor Jesucristo, no podemos desconocer que este Señor Jesucristo era el verbo. Ahora, si vos reconoces que es el verbo, no podés negar que este verbo era Dios. Ok, siervo. Entonces ustedes afirman que Cristo es Dios. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Sí. Yo afirmo Es la eso. palabra, ¿sí ves? Sí, sí. Lo has dicho, es la palabra revelada, ¿cierto? Sí, sí, es la palabra. Ok, Es está lo bien, que yo, importante lo es que lo que dices, yo claro, sí predico. es. Es lo que yo predico. Sí, Cristo es la palabra revelada, claro, así es. En eso tiene verdad, claro. Lo mismo yo lo digo, el Cristo es la palabra revelada. No es que lo dijo lo que dijo el centurión romano. Maestro, solo di la palabra sin necesidad de ir a mi casa. Di la palabra y sé que mi siervo sanará. Y Cristo lanzó la palabra. Esa es la palabra que necesitamos, la palabra fresca, esa palabra fresca, la que necesitamos nosotros. Claro, Esa es la Pero, verdadera palabra. Pero usted dice que Cristo no es Dios, o sea, No, es el Hijo de Dios. es el Hijo de Dios y no es Dios. No es Dios, el Padre es Dios. Y Y, como te lo dije, no Dios, porque no estoy de acuerdo con esa palabra Dios. Es el Padre, es el pero sí, Todopoderoso Gigante. yo uso ¿cómo? la palabra deidad más que Dios. Se hace parte de la Es la divinidad. deidad. La Es la divinidad deidad, que es el claro. Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres son uno. Pero el Lemos, mayor, ¿quién es? ay, El mayor es por el favor, Padre. Lemos.
A ver, sí, pero eso de mayor y menor es por la tierra que está acá. O sea, es cuanto a la tierra, en cuanto él se despoja. Lemos, pero ¿cómo? Si usted me está hablando de que todo va acorde a lo que está escrito, que es lo que el hermano le estuvo diciendo desde el comienzo, ¿cómo puede ser entonces que usted dice que no es Dios? Y si la escritura sí lo dicen que es Dios. Sí, que la escritura dice que es Dios, pero en otra parte te dice que no es Dios. En Apocalipsis dice el Dios, se me escapa ahora en qué libro está, pero dice el Dios de Jesucristo. O sea, como que Claro, dice, Dios tiene, Lemo, Jesucristo tiene Sí, Dios. ay, sí, A eso lo dice la Biblia. Jesucristo le dijo a María Magdalena, haciendo a mi Padre, Padre de ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes. Eso lo dijo Jesucristo, diciendo claramente que iba a ascender a su Dios, ¿no? Que Jesucristo tenía a Dios. A eso te referís, ¿no es cierto, Lemo? Que ahí marca claramente la diferencia entre hijo y padre. Dice, haciendo a mi Padre y Padre de ustedes. Ahora bien, pero no consideras que cuando el Verbo se hizo carne, porque vamos a entrar en la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Verbo se hace carne y viene ahora en la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el que se hizo carne fue con nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que fue engendrado por Espíritu Santo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, ahí toma la figura, ¿no? de este hijo que tenía un Dios y tenía un padre, porque vino en la condición de hombre y tenía que ser el postrer Adán. Adán, un hombre perfecto, que entró en pecado, ¿no? Por la desobediencia, nos mete el pecado. Ahora, por la obediencia de un hombre, el postrer Adán, igual al primero, perfecto, sin pecado, por la obediencia de él nos da vida y vida humana. Entonces, el que venga ahora el Verbo en la condición de carne a cumplir un propósito de un hombre perfecto, que fue creado perfecto, que no pudo cumplir porque era desobediente, y ahora por la obediencia de uno, igual al primero, ahora nos trae la vida, no podemos decir que en la eternidad, desde la eternidad, este Verbo era hijo. Sigue siendo Dios porque parte de Dios, ya que es la palabra de Dios. A ver, la misma escritura te enseña que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Ahora, ¿qué se entiende por proceder? O sea, que nace del mismo ser o la misma esencia de esa deidad a la cual hacemos referencia y creemos como único Dios. Entonces allí se cumpliría todo lo que nos está enseñando. Acordate que las Escrituras nos dice, así como el Padre tuvo vida en sí mismo, el Padre tuvo vida en sí mismo, le dio la facultad al Hijo de tener vida en sí mismo, o sea, no fue creado. El Hijo no surge cuando nace de María. El Hijo surge en el sexto día de la creación, cuando dice nuestro Dios claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, mostrando una pluralidad y no una singularidad. Entonces, cuando empezamos a comprender eso, y ahora este que tiene la figura de hijo, el que tuvo vida en sí mismo, igual que el Padre, ahora dice que este verbo, ¿no?, se hace carne. Pero ¿cómo se hace carne? Haciéndose un poco menor a los ángeles. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en la condición de hombre, llega y dice que el Padre es mayor que él. ¿Por qué? Porque él estaba en la condición de hombre, siendo menor a los ángeles, un poco menor a los ángeles. Por eso tal vez si vos te encerrás solamente en los 3 primeros evangelios, cuando se desconoce ya la preexistencia de nuestro Señor, que ya existía, estando con Dios en el principio, es donde a lo mejor entramos en la confusión y empezamos a negar que Jesucristo no sea Dios, cuando todos sabemos que es la palabra de Dios, revelado justamente por el apóstol Juan. Bueno, yo lo que le quería leer al hermano es que la Biblia sí le afirma
que fehacientemente que Cristo es Dios. Por ejemplo, Tito 2:13 le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso le está diciendo y le está afirmando. Lo mismo sucede con, bueno, la carta de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, es clarísimo lo que le está diciendo. Le está diciendo lo siguiente: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ajá, el Hijo de Dios vino, sí, y nos ha dado entendimiento, porque Él es el que presentó al Padre y Él es el que presenta todo, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, Cristo Y, siempre ha sido y, Dios. y te faltó Tomás cuando exclamó, Juan Señor mío, capítulo Dios 20, mío. me estás hablando de Juan capítulo 20, versículo, ya te lo digo, 26 al 27 por ahí. Así que leo el libro de Juan, capítulo 20. No, me faltan muchos textos más que afirman que Cristo es Dios. Pero bueno, estos son los más, contundentes. Donde dice Juan, vamos a buscarlo, capítulo 20, versículo 26, donde está 8 días después. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos, dice, mira mis manos. Claro, él me va a decir esto es porque ya resucitó. Y no, es que Jesucristo siempre fue Dios. Y acerca tu mano, dice, y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, que responde, le dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús, que le dice, no soy Dios. Para que me colabores, que no pueden estar dos en la portería. Y Jesús, que le dice, Tomás, por creer, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque me has visto, has creído. Así que, y bienaventurados, dice, los que no ven y creen. O sea, creen No realmente pueden que estar Él dos es en Dios. portería, es porque está comiendo, colabóreme ahí todo con eso. No te está escuchando, Anne. Sí, no, ya sé que no me está escuchando. Pero voy a saludar a quien entró recién, que es Santiago, adventista. Dios te bendiga. Estamos con Lemo, interesante lo que nos está contando, porque Lemo está relatando, nos está contando a mí, a Humberto, todas las revelaciones que tuvo él a través del tiempo en esta vida, debajo del sol, por supuesto, porque aún está vivo, desde los 17 años. Primero se congregaba, dijo que no sabía cómo, no tenía nombre esa congregación, eran un grupo de gente que, por lo que yo entendí, ellos estaban solamente leyendo la Biblia y bueno, hasta que un día él tiene una revelación y ahí empiezan todas las revelaciones que nos contó. Adelante, Lemos, si estás escuchando. Le estoy contando Sí, sí, hermana. rápidamente a Santiago, que recién ingresa, todas las revelaciones que has tenido. Pero seguimos escuchando las revelaciones, interesantes, muy interesante. Adelante, apago el micrófono. Humberto, Sí, siervo Humberto, pues independientemente de los temas, que sí son importantes los temas, pero yo quiero que de pronto tanto católicos, cristianos, evangélicos y testigos de Jehová se vayan más a fondo de lo que son los debates. Por eso es que yo siempre les hago la pregunta. O sea, independientemente de los debates y todo eso, yo quiero ir como al grano, como a ese fundamento de la raíz. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ahí es donde yo me baso y las personas no quieren recibir la corrección. Y eso es lo que yo deseo, que las personas digan, sí, yo estoy en camino falso. Yo estoy en camino falso. Yo, lo que me dice aquí el amigo Álvaro es cierto. Yo tengo que ser elegido por un Dios vivo. Y eso es lo que no eso es lo que yo analizo, que no han podido aceptar, recibir. O sea, yo les digo a ellos, inclusive yo hace 3 días estuve con un debate fuerte, 3200 en vivo, con el sacerdote Tomás Beró. El señor Tomás Beró tuvo una actitud así como ustedes, de respeto. Inclusive dijo, no traten mal al señor Lemos, no se burlen de él. Eso lo dijo él. Entonces, yo tuve un debate con él muy importante y él no me ha dado esa respuesta correcta. Yo le dije, ¿quién te envió a predicar? Y él me mencionó que seres humanos
que por imposición, casi como la iglesia primitiva, pero es que no, así no es. Yo le digo que así no es. Él me menciona, yo le digo que lo envió a predicar y él dice que una tal sucesión, pero esa sucesión, ¿a dónde lo va a llevar a él? Esa sucesión lo va a llevar a él a un apóstol. Primero fue elegido un apóstol, ¿cierto? Los apóstoles fueron elegidos directamente por Jesucristo. Ellos fueron elegidos por Jesucristo, o sea, fundamentados que Cristo los eligió a predicar. Y en base de ellos, habían profetas, sí, el ministerio de profeta. Y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. O sea, elige a apóstoles, a siervos, les da ministerios y el Espíritu Santo habla por boca de ellos y el Espíritu Santo es el que elige a otros seres humanos. O sea, hay un elegido, hay varios elegidos y entre esos elegidos hay profetas elegidos. Y esa misión del profeta, el Espíritu Santo, como lo eligió a él como profeta, el Espíritu Santo habla y sigue eligiendo a más personas. Los apóstoles no eligieron por sí mismos. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. Debe haber, ¿cuál es la raíz del todo? Debe haber siempre un elegido y enviado del Salvador. Y a eso no me llegó el sacerdote Veró. Él me dijo que los humanos lo enviaron a predicar y ahí es donde está gravemente errado. Entonces, ¿quién es el que envía a predicar al ser humano? Es Cristo. En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo contigo es evidentemente negar a nuestro Señor, ¿no? Como Dios. En eso no estoy de acuerdo, pero en lo demás sí. O sea, todos tenemos un propósito en la vida y Dios tiene sus escogidos para llevar la palabra. Claro, así es. Esto es una verdad. Ahora lo vemos en el ejemplo de Saulo, ¿no? De Pablo. Sí. A Pablo lo escogió a nuestro Señor y nuestro Señor se le presentó y nuestro Señor lo asignó como el apóstol Claro, a las naciones. lo envió a Pero predicar, claro. luego, fíjate que necesitó tener de alguna manera la confirmación de otros. O sea, no fue Saulo que dijo, yo ya recibí la revelación de Dios y ahora yo soy apóstol. De pronto tuvo que presentarse Dios y explicarle justamente, no Traían recuerdo a el nombre, ¿no? Saulo y a Bernabé para imponerle las manos. Claro, que lo recibieran, lo curaran de la ceguera Ah, y le explican que encima lo rechazaban, ¿no? Decía, Señor, pero ¿cómo puede ser? Es quien nos persigue, nos anda matando. Ananías. Ananías, ahí, gracias, hermanito. Ananías, ¿no? O sea, Dios no solo de pronto está revelándose a aquel que va a asignar para un determinado ministerio, sino que después lo confirma con otro. En el caso también fue confirmado Dios a Mira, Ananías para hacer ese Humberto, ministerio, ¿no? ¿Mm? importante lo que dice, la confirmación, ¿cierto? Ajá. Bueno, por eso, Ananías. Ajá. Ananías, se ve que lo que les confirmo es los 100% efectivo. Ananías, ¿qué pasó con Ananías? Ananías recibe la guía, el Espíritu Santo le habla y le da las instrucciones de recibir a Pablo. ¿Sí ves? El Espíritu Santo hablándole a Ananías, un nuevo discípulo, escuchando la guía reveladora del Espíritu Santo. Ese es el verdad. Entonces llegamos a la raíz del No, tema. precisamente yo decía que en ese punto estoy de acuerdo con vos y ponía Llegamos al ejemplo. punto clave. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Escuchar al Espíritu Santo, escuchar a tu Cristo que te hable en revelación. Ese es el nivel 100% que yo deseo para ustedes. Bien, pero lo que no estoy de Ese acuerdo es el es nivel, ¿sí ves? que se niegue a Jesucristo como Dios, ¿no? Porque no podemos negar que Jesucristo es ese verbo, es esa palabra de Dios. Y Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, la palabra, que estaba con Dios y era Dios. Y ese era Dios no lo podemos sacar de la ecuación. Claro, pero Ananías sí ve una visión, o sea,
Es un discípulo que el Señor mismo le dijo en una visión y le dijo que vaya y a bautizar a Saulo. ¿Por qué? Porque era un elemento escogido. Pero ahí vos vas a Sí. tener una persona que le impone las manos, lo bautiza, llamado Ananías, para que el otro quede bautizado y Sí, convertido al cristianismo y a Ani- partir sí, de Anita. ahí pasa a ser llamado Pablo, el cristiano Sí, Anita. Anita, lo has dicho. Ananías recibe la revelación. del Señor, en el versículo 10 Escucha, de Hechos ¿cierto? 9. Escucha las instrucciones. Entonces, enfoquémonos ahí. ¿Quién escucha las instrucciones del Espíritu Santo? Yo te hago la pregunta, Ana. Yo te aseguro que ni Luis Toro tiene ese privilegio. A eso es que yo lo quiero llegar. Es que es escuchar, es escucharlo a él. Bueno, pero Ese es el verdadero hermano, evangelio. hermano, si Luis Toro no tiene el privilegio con una imposición de mano que viene desde ministro a ministro, de ministro a ministro, de ministro a ministro, como lo está declarado que los apóstoles dejaban esos ministros, ayuno, oración y le imponían las manos, como dice Hechos 14:23 desde el comienzo, entonces quiere decir que los adventistas, los pastores no tienen tampoco, si no tienen Sí, revelación, a excepción de Helen de White, porque ella dice que sí que tuvo una revelación. Los mormones que están ahora tampoco, a excepción de Smith, porque dice que Smith sí se le presentó un ángel y una revelación. Y bueno, y entonces todo luterano y calvinista y todo eso no tienen revelaciones. sí, Ana, es que Pero, Ese es ese el es el punto. detalle. no, Ese es pero el punto, Ana, Ani. Ani, ellos no tienen la revelación, Ana. Ese es el gran problema y ese es el gran problema que tenemos. Un 99%, un 99.9% en la parte religiosa, ninguno tiene ese privilegio, Ana. O sea, ¿qué está pasando entonces? Si una gran cantidad de personas que están en el engaño. Ese es el punto, Ana. Ese es el punto y ha llegado al punto. Quien tenga revelación, esos son los verdaderos. ¿Y quiénes son los verdaderos? Que perseveran siempre por sus frutos, no como Elena de Guay, no como el otro, no como el otro que empezaron dando revelaciones, que sí, Smith, que revelación, pero al final resultaron falsos, resultaron falsos. Entonces, fueron falsos desde siempre, porque tenían, era una fachada, como dice la misma Biblia, lobos vestidos de ovejas. Y a mí no me pasa eso. Yo soy verdadero desde ahora hasta el fin. Yo permanezco en mi Cristo y no engaño a nadie. No pido diezmo. O sea, yo nada que ver con toda esa clase de prejuicios. Entonces, ese es el punto, Ana. lo que Como querés dice la decir, misma Biblia, ahora sí, lo que querés decir con, que nada que ver con esos falsos pastores, ¿no? ¿O te claro, entendí mal? claro, esos son falsos. Por eso es que a mí en las páginas me bloquean, Ana, porque no pueden con la verdad, no pueden y no les interesa la verdad, entonces me bloquean y eso está mal hecho. Así mismo hacían los apóstoles, ¿sabes? Tanto que no los querían escuchar, ¿sabes qué hacían, Ana? ¿Te recuerdo? Los metían en las cárceles, Ana, los metían en las cárceles. bueno, Y a mí pero me pasa casi lo convengamos, mismo, me silencian demos, para no predicarles prácticamente como lo mismo, meterme No, en no, no, pero cárceles. acá no te estamos silenciando, acá te estamos escuchando desde No, que hace, hace, hace ustedes rato no. con Humberto te hemos hecho preguntas, porque si yo demos, quiero No, aprender cómo. no, ustedes no, son personas bien, por ese lado contento porque han recibido el mensaje con no, respeto, con te estamos tolerancia. escuchando, convengamos que para que prolifere una mentira tiene que estar rodeada de verdades. Son Sí, gotitas de veneno que se van incluyendo. sí, Vos así que así podés hacen los ver, lobos rapaces. Creen pero de apariencia que son verdaderos, pero vemos, hermanito, déjame terminar de desarrollar. Porque a lo mejor no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Para que prolifere una mentira, tiene que estar rodeada de verdades para que ahora esta mentira se mezcle con las verdades y sea creíble. Vos podés tener muchas verdades, pero si introducís una mentira, es como poner en un vaso de agua limpia y pura una gota de veneno.
Si vos en tu predicar estás poniendo una gotita de veneno, a pesar que todo el vaso está lleno de agua pura, o sea, de verdades, y solamente pones algo que no es verdad, eso es la gotita de veneno. Aquel que lo tome, si bien no lo va a matar de inmediato, le va a ir haciendo daño porque está esa gotita de veneno. ¿Me explico? Ahora Ok, bien, cierto. vos podés decirnos un montón de verdades en las cuales podemos estar de acuerdo. Pero cuando vos decís que Jesucristo no es Dios, pero estás reconociendo que Jesucristo es el Verbo, estás reconociendo lo que dice Juan 1:1, ¿por qué no aceptas la parte que dice que el Verbo era Dios? ¿Te das cuenta que ahí estás sacando de la ecuación un texto, estás acotando al texto para negar que Jesucristo es Dios? Acordate que las Escrituras nos dice claramente que aquel que niega al Padre y niega al Hijo es el anticristo, ¿no? Entonces, guarda con esto de negar al Hijo. Y cuando hablamos del Hijo, de quién es el Hijo realmente. Nosotros como cristianos y escudriñadores de las Escrituras sabemos que a quien se identifica como el Hijo es el Verbo. Y allí claramente nos dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces yo no puedo negar eso, no puedo discutir eso. Si Humberto, yo pero me es quedo que con yo me centro, Jesucristo, pero sí, a ver, con esto termino. Si yo me quedo solamente con Jesucristo en la manifestación de la carne, tengo que decir que Jesucristo en la condición de hombre era menor a los ángeles, por ende es menor al Padre. Entonces bien puedo entender que en esa condición de hombre Jesucristo tenía un Padre que era mayor que él, pero no lo puedo ahora esto asociar en la eternidad y en el principio, cuando dice justamente Juan 1:1, que te lo voy a recalcar hasta que quede en la memoria, en Juan 1:1, que Jesucristo era el Verbo estaba con Dios Y el y el verbo era Dios. Verbo, dice, era Dios. ¿Entendés? O sea, no puedo sacarlo de la ecuación. Si yo me quedo con solamente Jesucristo en la condición de hombre, vos tenés toda la razón. Pero si vas un poquito más allá y ves desde la eternidad, vas a ver que Jesucristo, que es el Hijo que se manifestó en la carne, es Dios, porque vas más allá de no solo quedarte en lo carnal, sino ahora entrar en lo espiritual. ¿me recuerda su nombre, caballero? Humberto. Humberto. Creo que no te preguntó a vos. Me parece. Está hablando con alguien, creo. Bueno. Santiago. Bueno, para que sepan, para que me vayan conociendo, soy Humberto, soy Humberto. Sí, nos sacaste clarísimo el nombre tuyo, Humberto. Santiago, Lemos. Y bueno, y acá Humberto, está habla, donde dice la perrita Lila, soy yo, Ana. Ana, para terminar, quiero decir algo a Humberto. Sí. Adelante. Para terminar ya, bueno, de mi parte, ustedes de pronto puedan seguir ahí. Es que yo me centro que es el Hijo de Dios cuando la voz llega del cielo. Este es mi Hijo amado, a él oír. Y sabemos que, como ustedes me lo han dicho, Satanás imita al Padre, ¿cierto? Sí, Mira, es mira, un mira, imitador. mira, mira lo que te afirmo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y mira lo que hace Satanás. Está el padre Satanás, ¿cierto? El padre Satanás, el padre de la mentira. Está su hijo, que es el anticristo, el Dios de este siglo, que opera en los hijos de desobediencia, y está su espíritu, que es la bestia. Entonces, si ves, padre, hijo y espíritu, pero maligno. O sea, Satanás imita también al padre en esa cuestión de padre, hijo y espíritu. Entonces, hay un padre que es mayor. O sea, siempre hay un régimen alto. Y en Satanás, ¿quién gobierna en el régimen de Satanás? Satanás mismo. Satanás envía a su hijo el anticristo. Y el anticristo envía a su espíritu la bestia, para que me entiendan. Entonces, el término hijo de Dios es porque el Padre dice, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, no hay problema, eso no te va a condenar.
Si es hijo, es el hijo, él es el camino. El Padre nos mostró, nos envió el camino, que es su hijo. Su hijo es el camino al Padre. O sea, no le veo problema a eso. El hijo es el camino a ese Dios todopoderoso. Ahora yo te invito a hacer un ejercicio. Saquemos la palabra hijo y ponele ahora la palabra verbo. El verbo, o sea, la acción, palabra. Verbo, el verbo es palabra. es la palabra, es la palabra, Y el es Padre el envió a logos. su hijo. El Sí. Padre lo envió Bien. en esa palabra. Ves allá y ves a hacer esta bueno, misión. pero saquemos la palabra hijo y reemplacémosla por un segundito nada más, por la palabra. Sabemos que Dios envió a su hijo, pero debemos cambiar la palabra, ¿no? Dios envió su palabra. Su palabra, eso. ¿Mm? Ahora, Su palabra, envió su palabra. la Es que le envió palabras. ahora te pregunto, para un cachito, déjame terminar. Ahora, la palabra de Dios, ¿deja de ser de Dios por ser su palabra? No, siempre la palabra permanece para siempre. Entonces, mi estimado querido amigo, si ahora vos pudiste reemplazar la palabra hijo por palabra y la palabra no deja de ser de Dios, entonces bien podemos decir que Jesucristo, el Hijo, es Dios. Solo una pregunta a Lemus. Adelante, Santiago, antes que se retire Lemos. El hijo. ¿La chiquitica que metieron se salió? El hijo es de la misma naturaleza que el padre. ¿Acá? No sé si puedes contestar esa pregunta. Si el hijo es de la misma naturaleza que el padre. A ver qué puedes Claro que decir. sí. Claro que sí. ¿Es que ellos tres son uno? Eso es trinitario, hermanito. No, claro. Sí, ellos tres son, es que la misma Biblia te lo enseña. Mira, ellos dicen, la misma Biblia dice que el Padre y el Hijo es como el cuerpo humano. El cuerpo humano se conforma por cuerpo, alma y espíritu. Y ellos tres son uno en unidad, que nos conformamos un solo cuerpo, alma, espíritu. Así también son ellos. Ellos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son uno en unidad. Y mayor es el Padre. No le veo complica eso. No, ahí hay un error de concepto. No, ese ejemplo está mal, estimado. Te explico por qué. Vos decís que somos... No, pero permíteme un segundito, ¿no? Yo estoy razonando lo que dice el hermano. Si el hombre fuera tres, la carne, el alma y el espíritu, ¿no? Y eso conforma un hombre. Ahora, si eso fuera solamente uno, porque nosotros pecamos en la carne, se juzga el alma y se condena el espíritu. Háblame segunda que llegó el supervisor, háblame segunda. Super, buenas tardes. La portería. No, el hermanito va a terminar siendo trini-unicitario y va a terminar siendo cristiano bíblico no denominacional, vas a ver. Claro, Lemos, pero quiero que a mí me diga algo. Me lo pusieron, lapicero. Que no escucha, Lemos. Está ocupado. Claro. Sí, esto lo tiene que escuchar con atención. Si no, no le va a quedar, ¿no? Lo tenía acá. ¿O tengo un bolígrafo, mi súper? Pero ¿quién se lo llevó? ¿Quién se lo robó? Y nada me dijo. Bueno, pero que a Lemos le quiero hacer una pregunta. Un segundo. Sí. ¿Estás ocupado ahí? Yo sé que está en el trabajo, me parece. 3 minuticos nomás, 3 minuticos. Listo, eso ya está firmado. ¿Dónde más? Mientras tanto, yo te hago una pregunta a vos, Anne. Fíjate, acá firma quien entrega.
Ah, era Si, tu nombre ahí. si el cura Luis Toro también fue por imposición de manos, puesto y revelado y todo el ministerio que tiene. Ya, Iglesia ¿Por Católica qué? por imposición de Sí, manos, sí. sí. Esta es mi pregunta. ¿Por qué obispos de algunas naciones le prohibieron predicar al Pero padre Luis Toro? Y se yo no, Siendo llevaron que los los obispos también fueron impuestos por compañeros, le manos hice y una todo. observación, claro, porque pero está que yo no escuchando que sé está si prohibido eso es los dos en cierto la que le portería y prohibieron los dos predicar, ahí. o es algo que anda en las redes sociales. No, El sí, de le prohibieron porque andaba debatiendo y no estaban de acuerdo con los debates, Yo esos no obispos. sé si eso es cierto, por eso yo no caso de los puedo, botellazos ni que no opino pueden estar sobre los dos eso, en ¿no? la portería. Ni Ah, sí ni no, La Pero, nada. cantidad. No pero opino sí te eso, enteraste, no ¿no? opino el permiso que obtuvo el de Roma, nada. Esas Y, de- opiniones y no las después, doy. y después cuando se lo sacó del Aquí. circuito de los debates y se tuvo que ir a la chacra, al campo que tenía él, ¿qué pasó? Pero él no está en la chacra del padre, si él está Una amarillita que quedó encerrada ahí. pertenece a una diócesis ahí en Venezuela. No, pero si salieron videos de él en una chacra Pero con que las cuidando chacras del Vive padre, allá, sí, vive acá, ¿no? animales. sí, Humberto, las chacras del padre, eso yo sé, que tiene, ahí hay un Esa fue campito, la un que habían campo, dado, no ¿cierto? La sé, que... en Venezuela, que creo que el padre quedó viudo, el padre volvió a contraer nupcia con una mujer menor, pero él lo ha visitado al Bueno, padre, ahora hay sí, estoy para ustedes. filmaciones, pero él Ahí llegó. está en una iglesia, en un templo así, que bajo una diócesis. No sé cuál, eso sí que no sé yo cuál. Bueno, sí, ahí está, pregúntale, Anne. Sí, Lemo, escucha, Dime. porque yo tengo una incertidumbre, como no has prendido la cámara, no te veo el rostro, am, ¿siempre estuviste bajo el mismo perfil, Lemos? ¿O Sí, has- es que ese es mi apellido, Lemo. Ah, para allá. pero, a ver, no hace, no, pero vos hace mucho que estás en las redes sociales, ¿verdad? Llevo ratico ya. Varios años. Sí, varios años llevo ya, como unos 5 años. ¿No tenías otro perfil donde tenías una indumentaria con una camisa verde? Creo que no. Porque bueno, te asocié a esa otra persona porque tiene mucho que ver con las revelaciones y esa persona dijo que se le había presentado revelaciones de noche, yo escuchaba también, pero que había sido llevado al tercer cielo, igual que el apóstol Pablo, algo así entendí, como y de Colombia. Pensé que eras la No misma, recuerdo, o sea, ajá. no recuerdo, pero sí yo dije eso, yo he contado mi testimonio que fui, sí, Entonces, estuve, entonces es la misma. Entonces eres la misma, porque no creo que haya otra persona de Colombia bajo el mismo, o sea, la misma persona que tuvo tantas revelaciones y ¿y que el bueno, nombre? ¿Recuerdas el nombre? no, lo tengo yo, tengo en otro, lo tengo guardado en un teléfono que no ni lo uso, pero voy a tratar de buscarlo. Tenías otro nombre. Me interesaba muchísimo y en esa oportunidad, como los otros estaban riendo, esa persona nos bloqueó y a mí me interesaba que me contara las revelaciones. Porque a mí, a ver, el hombre curioso todo lo pone en duda, es verdad. Entonces todo me interesa. O sea, más allá de la duda, todo me interesa. Yo soy una persona que estoy abierta a escuchar. Escucho. Si yo no puedo escuchar, Sí, entonces sierva, no. sí, a mí. Yo tengo que escuchar. Entonces me interesaba, pero claro, en aquel entonces, que ya hace varios años, esto hace 5 o 6 años quizás, que claro, la persona se enojó porque las otras eran mujeres participantes, empezaron a reírse mucho y entonces, claro, la persona se enojó y bloqueó, bloqueó el grupo ahí, no quiso entrar más. Pero algo me recuerdo del perfil que el colombiano tenía una camisa verde, una indumentaria o sea, verde. Estaba muy bien vestido, pensé que era pastor en ese momento. Y contaba Sí. todas las revelaciones y contó que eso había sucedido de noche, más de una de esas Buenas visiones. tardes. No me está escuchando.
Sí, te escuché, te estoy escuchando. Sí, pero me interesó muchísimo. Entonces, creo que estoy con la misma persona, ¿verdad? Creo, parece, sí, parece. Por esas características sí parece que sí era yo. Ay, bueno, entonces voy a tratar de buscar a ver si puedo encontrar. Qué bueno, porque yo tenía interés que me contara cosas, que me contara, que me contara. Lamentablemente, bueno, no, como estaba rodeada ahí de que todo era, bueno, un poco era en broma, y no era tampoco para que se enojara, sino que la persona sí lo tomó mal. Y yo quedé sin saber No, nada. es que hay veces que sí me lanzan mucho irrespeto No, pero pero ella lo que no. se me hace raro es que de pronto bueno, sí, yo creo que hay veces que yo he bloqueado los grupos, como hay veces que tolero bastante, tolero demasiado y no lo bloqueo. Pero sí Bueno, Pero está mira, mal tranquilo, hecho. Humberto, de mi acá te he parte, respetado mucho, yo creo que también nos interesó muchísimo, te escuchamos porque, bueno, pues tenemos que escuchar. aparte, Anne, usted sabe que yo soy argentino de nacimiento, pero también soy colombiano de corazón, ¿no? Claro, tu señora es de Colombia y querés mucho ese país. Y a mí me encantaría conocer Colombia, me encantaría. ¿No tenés otro viaje más, Humberto, para tu señora ir a visitar allá? Ahora A tu- vamos a ir a las cataratas, el otro año vamos a las cataratas Y y cruzás después por acá. sí empiezo a organizarme para ir a Colombia y a ver si puedo Pa- estar más tiempo, no un mes, sino más tiempo. Para mí Colombia, de todos estos países acá de Latinoamérica, bueno, por supuesto excepción porque soy argentina, quiero mucho Argentina, es Oh, yo uno de los también. países más bonitos porque yo miro videos de Cartagena, de Santa Marta, las cumbias viejas, esas cumbias, yo las recuerdo a mi Ah, hermana, que esa de los guaguancó, que todavía andan los guaguancó, y por más que se hayan muerto, pero no se escucha ¿cómo es que se llama? El Cuarteto Imperial, algo así. Y yo no, vos sabés, Ana, fui a comer a un restaurante que son fincas, ¿no? Que hicieron restaurante. ¿en Colombia? Sí, sí, en Colombia. Y te atienden ahí los mozos y las mozas con la ropa típica y entre te van sirviendo y van bailando, ¿no? Ah, qué La rico. música Me típica dijeron de que allá. son re alegres, que en Son muy Colombia, a bonitos, mí muy me bonitos. dijeron que en Colombia es una maravilla. Y otro colombiano, o hermano católico, que no recuerdo ahora cómo es que se llama, pero me dijeron que era gente muy alegre, que es un país pero maravilloso para ir, solidario. O sea, me pintaron bien Colombia. O sea, me quedó Colombia, que es bonito para conocer, la parte, qué sé yo, la parte turística, la gente, la idiosincrasia. Y vos también, Yo Humberto, me dijiste. encontré gente muy respetuosa y que trata muy bien a los argentinos. Oh, qué bueno. Como A mí para me ir, trataron, pero de maravilla, de maravilla. como para ir a. Ana, Sí, Ana, me trataron muy bien. ya los tenemos que dejar, ya Sí, hemos sí, compartido sí, 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 bastante sí, y sí. muy amena. Estoy muy contento de haber tenido este diálogo con ustedes y ya los tengo que dejar porque es que estoy en horario de trabajo Si y me no, van a no, jalar las igual, orejas. te pedimos disculpas si te molestamos. En algún momento, Lemos, me gustaría charlar el tema sobre Jesucristo Dios, Te- tranquilos, en profundidad y eso. Cuando estés Este, ocupado, Listo, señor Lemos. Roberto. Cuando, Bueno, me alegró escucharlo, los dejo. Bueno, bueno, una bendecida tarde para todos. un abrazo. bendiciones para todos, para todos. Bueno, Anita, bendiciones para todos. Chao, chao.